Buenas compañeros, aquí Dread y el día de hoy les voy a hablar sobre que posiblemente Jujutsu Kaisen no tenga un buen final, pero aquí tengo que explicarme mucho para que se entienda esta idea. Lo digo porque su autor, Yaya Akutami, había mencionado exactamente estas mismas palabras, que Jujutsu Kaisen no podría tener un buen final. Y hay que analizar bastante bien estas palabras, entender la obra y ver a qué realmente se refiere su autor cuando quiere decir estas palabras. Ahora bien, antes de comenzar este video, por favor les digo que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Bueno, para esto hay que entender varios puntos. El primero de todos es ¿qué es con exactitud un buen final? Muchos al escuchar estas palabras nos podemos imaginar un final feliz en la cual nuestro protagonista se termina casando y teniendo hijos, pero eso no es realmente lo que quiere decir un buen final, eso depende del punto de vista de cómo lo mires. Por ejemplo, yo puedo decirte que un buen final en la cual el antagonista termina cumpliendo todos sus objetivos podría ser hasta un buen final. Para entender esto habría que separar subdividir la idea de lo que es un mal final a un buen final con una idea de desarrollo. Entonces, la idea de lo que es un buen final y mal final se terminaría transformando en un sentido laboral, un pésimo final cuando todo está mal desarrollado, y un buen final sería cuando todo está bien desarrollado. Ahora, cuando lo queremos ver como un final feliz y un mal final, en este sentido moral, por decirlo así, se referiría a cuando el antagonista termina cumpliendo sus objetivos o cuando el final feliz todo termina bien para los protagonistas. Ya con esto entendido, podemos analizar mejor las palabras que quiere decir Yaya Akutami. Naturalmente tengo que explicar esto porque, por obvias razones, Jujutsu Kaisen no tendrá un final en la cual Sukuna o Kenjaku terminan cumpliendo sus objetivos, por varias razones. Primero, está siendo publicado en la Shonen Jump. Y obviamente en Japón un final así sería demasiado cruel, aparte que sus antagonistas no presentan un punto de vista que podamos decir sus planes son factibles. En el caso de Sukuna es una persona completamente perversa que simplemente terminaría destruyendo todo el mundo, mientras que en el caso de Kenjaku es alguien demasiado loco. Para que se entienda este punto, no es como en el caso de Code Geass, en la cual el protagonista Lelouch tenía ciertos puntos de vista en la cual se podían empatizar. Tenía buenas razones para hacer lo que hacía, pero los métodos en que se hacían no eran del todo moralmente aceptados. Esto también podrían utilizar cualquier otro ejemplo, como Eren. La cuestión es que este tipo de personajes tienen buenos puntos que les dan ciertas razones para cometer sus actos, y que por muy crueles que terminen siendo, no sean tan mal vistos a los ojos del público. Esto no pasaría con el caso de Kenjaku y Sukuna. Ahora bien, ya con esto entendido, ¿qué quiere decir realmente cuando Jujutsu Kaisen no tendrá un buen final? Podemos decir de que el final de Jujutsu Kaisen no terminaría siendo un final feliz, en todo el sentido de la palabra, cual posiblemente el protagonista termine casándose y teniendo hijos. Bueno, podría ser, pero no de una forma tan positiva. Teniendo en cuenta cómo se está desarrollando la obra, muy posiblemente de personajes termine reduciéndose bastante drásticamente a lo largo de la obra, cosa que ya estamos viendo en estos últimos capítulos, por la cual podría terminar que Jujutsu Kaisen termine con un elenco mucho más mínimo que como comenzó. Aparte de eso, algo que me ha demostrado lo que son Yaya Akutami y Tatsuki Fujimoto es que rompen mucho los clichés, pero por razones distintas. En el caso de Fujimoto, creador de Chainsaw Man, es porque es alguien que tiene una mente curiosa y una forma curiosa de pensar y hacer las cosas, que trae como consecuencia de que a Tatsuki Fujimoto se le dé muy natural el romper los clichés. En el caso de Yaya Akutami, por los datos que he visto de Jujutsu Kaisen, me doy cuenta de que a él no le gustan los clichés, o más bien los que están implementándose en el shonen. Para darles un ejemplo, su editor le comentó a Yaya Akutami que hiciese la obra en una escuela, es decir, que exista una escuela de magia y hechicería, cosa que lo abrumó. Si nos damos cuenta en los últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, que tienen que ver más que todo con el arco de Shibuya y el arco de los juegos hasta el último que está más o menos desarrollándose, nos damos cuenta de que Yaya Akutami ha eliminado el concepto de escuela. Ya no hay una escuela de magia como tal. Ha hecho todo lo posible Yaya Akutami de ir destruyendo todos los aspectos que le han recomendado una obra, que serían los clichés
que sirven para comenzar dichas obras. Este hecho se terminó viendo también en una serie anterior, que fue Saint Seiya Omega. Toei había implementado un concepto de escuela, pero al final terminaron destruyéndolo como que al 10º capítulo, algo así. Posiblemente por las críticas que tenía este concepto dentro de la obra de Saint Seiya. No sabría darles las respuestas concretas. El punto es que se implementó un concepto de escuela y lo terminaron destruyendo más adelante, cosa que estuvo haciendo Yaya Akutami. Aunque todavía sigue manteniendo personajes que son estudiantes, ya esa idea de escuela como tal ha sido completamente rota, para decirlo de alguna manera. De misma forma con la especie de idea de un trío protagónico. Recordemos que la serie comenzó con Yuji, Megumi y Nobara, y solamente tenemos actualmente a Yuji. Lo que ha hecho Yaya Akutami es más que todo, porque no le gusta estos conceptos como tal, lo hacen sentir un poco abrumado y ha utilizado estos conceptos para iniciar, pero los ha destruido todos. Ha hecho un cambio al status quo de su obra para trabajar con el estilo que siempre ha querido trabajar su obra, lo cual no está mal. De esta misma forma podemos darnos una idea de cómo posiblemente termine terminando Jujutsu Kaisen, y muy posiblemente tenga una especie de conclusión satisfactoria, pero con una sensación algo agridulce, que es lo más acertado que podría ser el final de Jujutsu Kaisen, un final agridulce. Ahora bien, ¿quién podría terminar pereciendo a lo largo de la obra? Sería muy difícil. Puedo garantizar de que muy posiblemente el personaje de Yuta termine teniendo un final satisfactorio, es decir, no creo que termine pereciendo en el manga de Jujutsu Kaisen. Que le hicieron una pregunta a Yaya Akutami sobre que si Yuta posiblemente a futuro podría volver a enamorarse, y este respondió que sí, este podría terminar enamorándose de nuevo a lo largo del tiempo. Por esto puedo decir de que muy posiblemente Yuta sí termine teniendo un final satisfactorio y termine teniendo una larga vida. En el caso de Yuji puedo garantizar de que este también termine como Yuta, es decir, que termine teniendo una larga vida. Esto me di cuenta cuando estaba viendo la obra y lo bien que este personaje había aceptado que terminasen eliminándolo. Aparte también podemos agregar de que muchos fans han mencionado de que si Yuji terminase siendo eliminado a lo largo de la obra no les generaría nada, y yo creo que es algo que el mismo Akutami es consciente. Creo que esto era lo que indicios que nos quería decir con respecto a la evolución que iba a tener su relación con Sukuna, y lo que terminaría pasando a posterior con el personaje de Megumi. Así que puedo garantizar de que lo que son Yuta y Yuji van a terminar teniendo una larga vida a lo largo de la obra, pero no puedo decir lo mismo del resto de cast de personajes. Y en vista de cómo van evolucionando las cosas en Jujutsu Kaisen, lo más cercano que puede llegar a tener esta obra es un final agridulce. Ni bueno ni malo, pero sería lo más adecuado a su ejecución. Destacar el hecho de lo poderosos que terminan siendo los antagonistas en esta serie y lo difícil que sería el poder vencerlos. Y se tiene que hacer esto bastante bien, porque podría caer en una idea de que todo esto terminaría siendo un guionazo. Yaya Akutami ha escogido el camino difícil para terminar su obra. No sé cuántos capítulos le faltarán, pero le calculo que a lo mucho le faltarían 2 o 3 arcos, porque sus únicos enemigos son Kenjaku y Sukuna. Así que díganme lo que piensan en los comentarios. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.